Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema, hay una sola manera de ser para la humanidad, obedecer a Dios. Séptima parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos del mundo. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, mantengamos buena nuestra manera de vivir entre la gente para que glorifiquen a Dios al considerar nuestras buenas obras. Escrito está en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 25 y 23. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, siendo renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Escucha con atención lo que nos dice aquí el apóstol Pedro. Dice que la palabra del Señor permanece para siempre. Y el testimonio que ha dado Dios referente a lo que está diciendo es que el Evangelio ha estado por todas las generaciones. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra que se predica en todas las congregaciones del universo. Siendo renacidos, o sea, volviendo a nacer de simiente incorruptible, o sea, volviendo a nacer en Dios con un origen incorruptible, que eso es Dios. Dios no tiene pecado. Luego nosotros, si nacemos de Dios, si nacemos de la palabra, debemos de vivir sin pecado, porque vivimos para hacer la palabra de Dios. Dice, por la palabra de Dios, mire, que vive. Oiga, la palabra de Dios es viva. Y si nosotros vivimos por ella, pues al igual que Dios y al igual que la palabra de Dios, vamos a ser incorruptibles, irreprensibles. Y esa palabra permanece para siempre. Nos va a dar igual manera vida eterna en Dios. Escrito está en la carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 27, 21 y 23. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que oiga de vosotros que estáis firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahora nos habla el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses y dice que solamente que nosotros nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Por qué dice que el Evangelio de Cristo? Porque Cristo es el Verbo, la palabra de Dios, el que da testimonio a través de todo el Evangelio. Mira, por eso dice que debemos de comportarnos como es digno del Evangelio, para que oiga de vosotros, de nosotros, que estamos firmes en un mismo espíritu. Acuérdate que ya escuchamos que la palabra de Dios es espíritu, y nosotros debemos de estar firmes haciendo la palabra de Dios, combatiendo unánimes, o sea, refrenando los malos deseos, las malas pasiones, los malos placeres, de acuerdo por la fe del Evangelio.
¿Y por qué vamos a reprender los malos deseos, pasiones y placeres? Porque acuérdate que la fe viene por el oír, pero Dios no quiere solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Por eso debe haber acuerdo y unión entre todos los cristianos, porque Dios es uno solo y la palabra es una sola. Dice, porque para mí, dice el apóstol Pablo, el vivir es Cristo. ¿Qué quiere decir? Que el vivir es por la palabra. El apóstol Pablo ponía en práctica todo lo que Dios le hablaba, todo lo que Dios le mandaba, todo lo que Dios le aconsejaba, todo lo que Dios le dirigía. Lo mismo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es la recompensa de nuestro servicio a Dios. Escúchalo bien, no todo el mundo tiene esta recompensa. Dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La gente cree que todo el mundo va a descansar en la paz del Señor después de que se muere. Pero dice que vamos a estar con Cristo, ¿quiénes? Solamente los que nos comportamos como es digno del Evangelio del Señor. Así que las personas que no quieren escuchar la palabra, que menosprecian a Dios, pues ¿cómo pueden pensar que van a terminar en la eternidad con Dios? Jamás. Escrito está en la carta, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 24. No estimo preciosa mi vida para mí mismo, de ninguna cosa hago caso, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora nos hablan los apóstoles aquí en el libro de los Hechos, y está hablando Pablo otra vez, dice, no estimo, no considero preciosa mi vida para mí mismo. Acuérdate que ayer el Señor nos dijo que los que se amaban a sí mismos son personas que son soberbias contra Dios, y después de que entra el pecado de las soberbias en ellos, empiezan a blasfemar de Dios, a contradecir a Dios. Mira, ahí es el peligro de amarse a sí mismo. Por eso el apóstol Pablo dice, no considero preciosa mi vida para mí mismo, de ninguna cosa hago caso. Nosotros entendemos que el cristiano, la vida del cristiano es renunciar a todo lo que es el mundo, a la idolatría de la mujer, de los cónyuges, a la idolatría de los hijos, a la idolatría del dinero, a pasiones, a placeres, a malos deseos. Por eso dice el apóstol Pablo, de ninguna cosa hago caso, con tal que acabe mi carrera con gozo. El ser cristiano, pues necesitamos de muchos estudios en el Evangelio, y eso es como una profesión. Mira, ser cristiano no es que vayamos a una iglesia en donde se lee el Evangelio, no, ser cristiano, yo le he repetido varias veces, es participar del carácter de Cristo, en una imagen espiritual y en una semejanza de sus obras por toda justicia. Dice, y el ministerio, acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Mira, en las iglesias cada uno tiene un cargo y un oficio dentro de las congregaciones. Mira, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mira, es muy importante dar testimonio del Evangelio, de la palabra, porque es de la única manera que nos ven como hijos de Dios, como cristianos, el testimonio del Evangelio, que solamente se alcanza a través de la gracia, la facultad y la capacidad que nos da Dios para obrar conforme a la palabra en Cristo Jesús. Escrito está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor,
juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nos sigue hablando el apóstol Pablo. Mira, primero dijo que quería acabar la carrera. Ahora dice, he peleado la buena batalla. ¿Contra qué hay que pelear la batalla? Pues contra los opositores, principalmente el pecado, los malos deseos, y contra Satanás y los demonios. He acabado la carrera, dice el apóstol Pablo. He guardado la fe. He sido oidor y hacedor de la palabra. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, que la espera en Dios, la cual me dará el Señor, dice el apóstol Pablo, juez justo, en aquel día que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y no solo a mí, dice el apóstol Pablo, sino también a todos nosotros, los que amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros vivimos cada día como si fuera el último, con ese temor reverente a Dios, apartados del mal, buscando por obediencia a su palabra la rectitud, la justicia, porque estamos seguros en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, el día que Él venga por su iglesia y nos participe su reino eterno. Escrito está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, 10 y 13. Según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán justa, santa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mira, vuelve y nos habla el apóstol Pablo, y dice aquí, según fuimos aprobados por Dios. O sea, ¿cómo Dios nos aprueba? Pues siendo justos, conforme a la palabra, dando testimonio de Él. ¿Y para qué nos aprobó? Para que se nos confiase el Evangelio. Y así, conforme nos ha confiado el Evangelio, así hablamos, como está escrito, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, por toda palabra de verdad, que prueba, a Dios que prueba nuestros corazones. Mira, Dios constantemente nos está probando por la palabra. Él nos ha hablado y está esperando que pensemos, hablemos y hagamos conforme a ello. Vosotros sois testigos, dice el apóstol Pablo, y Dios también, de cuán justa, santa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cuándo actúa la palabra en los creyentes? Cuando el que la está hablando, el que la está anunciando, se ha hecho justo a través de ella, se ha participado en la santidad de la palabra y es una persona irreprensible. De esta manera esa palabra es bendición para los que oyen y creen en el Señor. Que el Señor te siga llenando de gracia y de muchas bendiciones. Amén, amén y amén.